Hola chicos, ¿cómo están? El video de hoy es para terminar de explicar algunos de los temas de evolución que se habían empezado a hablar en el video anterior, en el que se habla de cómo fue el cambio de pensamiento desde las teorías creacionistas del fijismo hacia las nuevas teorías evolutivas que tenían que ver con la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y de Wallace. En ese video, hacia el final, les hablé un poco de la teoría sintética, y esta teoría sintética también se conoce como una síntesis evolutiva. En este video anterior les había yo comentado que el trabajo de Darwin se publicó a mediados de 1800, es decir, en 1859 se publicó el libro de El origen de las especies por medios de la selección natural, y les comenté que Darwin había empezado a trabajar con Wallace a partir de ese momento, pues, cuando se puso en contacto Wallace con Darwin. Pero ¿qué pasa con la teoría sintética? Hay una serie de pruebas de elementos que hacen que se valide toda la información que están comentando Darwin y Wallace en sus respectivos trabajos y en sus respectivas presentaciones, tanto de libro como conferencias, como talleres, seminarios y todo lo que fueron dando. Estos principios de la teoría sintética se dan en un periodo de tiempo alrededor de 80 a 100 años después de que, sí, como 80 años más o menos desde que Darwin publicó su trabajo. Entonces, digamos que todo esto de la teoría sintética va a estar sucediendo más o menos en las décadas de 1930 a más o menos la década de 1950. No son fechas completamente exactas las que les estoy poniendo aquí, pero esta teoría sintética, a partir de una serie de principios que se fueron conociendo, juntó toda la información que se tenía para este entonces. Se empezaron a dar cuenta los científicos ya del siglo XX acerca de una serie de cuestiones que realmente estaban apoyando todo lo que decía este eh, Darwin. Bueno, Darwin y Wallace. Voy a dividir la hoja más o menos. Es que no sé si dividirla horizontal o vertical. Escojan. Creo que los que escogieron horizontal van a, no sé si ganar. Y si la hago vertical, no, la voy a dividir vertical. Creo que los que hicieron horizontal perdieron. Este, no, bueno, ¿por qué la hago de esta forma? Porque resulta que dentro de esta serie de disciplinas que empezaron a proveer información para sustentar todo lo que decían Darwin y Wallace, y no lo hicieron a propósito, más bien lo que sucedió es que empezaron a aparecer un montón de pruebas y acabaron relacionándolas con ello. Las pruebas que fueron apareciendo, y las voy a numerar en tres partes, bueno, a enlistar en tres partes, son principalmente del área de la genética, del área de la sistemática y del área de, pues, de la historia de la vida, que es la paleontología. El área de la genética surgió a partir de un biólogo que estuvo trabajando con aspectos de genética de poblaciones y obviamente de variaciones en los genes. Para, para la época de Darwin y de Wallace, en 1850, 1840, ya la gente había empezado, bueno, los investigadores ya habían empezado a identificar ya habían identificado muchas, pero ya habían empezado a identificar diferentes estructuras que se encontraban en el interior del núcleo de las células. Ya se había establecido la teoría celular. Ya se estaba empezando a conocer un poquito acerca de esas estructuras que se llamaron cromosomas. Y no se sabía todavía cómo estaba conformado eso, pero ya se sabía que las características, y pues, bueno, eso se descubrió durante el resto del siglo XIX y principios del XX, una serie de características bioquímicas, fisicoquímicas que tenía
la molécula de ADN, o bueno, lo que eran los ácidos nucleicos. Ya se sabía que tenían una característica de ácido, no de base. Ya se sabía que estaban conformados por una serie de, eh, no se conocían como tal, así tal cual las hebras y cómo estaban entrelazados los diferentes nucleótidos, porque eso sucedió casi hasta 1960, después de que terminó esta época en la que se estableció la teoría sintética. Pero lo que sí sucedió, o lo que sí pasó, fue que voy a poner aquí el nombre, se los voy a apuntar porque si no, no van a saber cómo, cómo escribirlo. Este Theodosius Dobzhansky, que era, digamos, este genetista, y voy a poner aquí su nombre, es el nombre y el apellido, Dob, y luego ya viene aquí una Z, H, para que no se les pierda. Theodosius Dobzhansky, para más o menos, y esto es como la fecha, digamos que como principal, por ahí de 1937, empezó a hablar de las variaciones que podían pasar de una generación hacia otra. Esas variaciones, que eran más o menos de lo que estaba hablando Mendel, eran variaciones que fueron eventualmente heredables, y Mendel, que había sido también de 1850, bueno, también por 1850 había establecido todo su trabajo acerca de la parte de los principios de la genética y de la transmisión de la información hereditaria. eh, pues ya se había retomado el trabajo de Mendel, pero Dobzhansky empezó a hacer observaciones en una serie de cosas, en una serie de organismos, y empezó a darse cuenta que muchas de las variaciones que él veía eran heredables de acuerdo con las leyes que había presentado Mendel. No todo en genética, y eso ya se los llegué a comentar en otros videos que tenían que ver con genética, no todo en genética se relaciona con las características de lo que estableció Mendel en sus respectivas leyes. Pero Dobzhansky empezó a darse cuenta que había variantes de un gen. Sus trabajos principalmente tenían que ver mucho, por ejemplo, con observaciones. Bueno, esta fue una observación que se acabó haciendo y no estoy completamente seguro de que la haya hecho él, pero ustedes saben que las cucarachas son bueno, una cucaracha es un organismo que resiste un montón de cosas, se vuelven como que cada vez más fuertes. Había variaciones genéticas en las cucarachas y empezaron a verlas de acuerdo a cómo se estaban manifestando estas variaciones. Algo que sucedió es que para estas épocas de principios de 1900, la gente utilizaba jarabe de maíz, el que se conoce como, no sé, miel caro y cosas por el estilo, ese jarabe transparente, y le agregaban veneno para cucarachas. Entonces resulta que muchas cucarachas corrían a comerse el aceite de maíz y obviamente se comían el veneno y se morían. Pero luego resultó que había cucarachas que no se morían. Al empezar a hacer observaciones, se dieron cuenta que algunas cucarachas ya tenían esa variación, pero fueron las que no se murieron, que algunas cucarachas se acercaban al aceite de maíz y les olía feo o les sabía feo. No, pues no pudimos entrevistar a aquellas cucarachas, ¿no? Imagínense. Querida cucaracha, ¿qué te pareció esta muestra de aceite de maíz? ¿Te gustó? No, guacala. No, obviamente la cucaracha no contesta, pero lo que iba a suceder es que las cucarachas a las que no les gustaba el aceite de maíz se acercaban, lo olían y decían, seguramente en su mente de cucaracha, esto no me gusta, y se iban y nunca probaban el veneno. ¿Qué creen que pasó después de varias generaciones? Pues las cucarachas que murieron eventualmente se fueron acabando dentro de la población de cucarachas y solamente resistieron, o solamente se volvieron una proporción muchísimo más grande las cucarachas a las que no les gustaba el aceite de maíz. Y esa forma de ponerles veneno a las cucarachas dejó de ser eh, viable para poder tratar como control de plagas. Entonces, bueno, se decía que esas cucarachas a las que no les gustaba el aceite de maíz, más adelante tuvieron hijitos, y a los hijitos que tenían esa misma variación en un gen, tampoco les gustaba el aceite de maíz.
Dije aceite, sí, aceite de maíz. Miel de maíz, ¿no? Ya no sé ni qué estoy diciendo. Bueno, es que nunca he comprado miel, Caro. Corríjanme en los comentarios de aquí abajo, por favor, díganme si es aceite o es miel o qué es. Eh, o cómo se llama esa cosa. Bueno, el caso es que conforme aumentó la proporción de cucarachas a las que no les gustaba, pues las cucarachas a las que sí les gustaba se volvió más pequeña y esa variante de ese gen pues se hizo dominante en esa población. Seguramente ustedes saben, o a lo mejor no lo saben, que a sus papás o a alguno de sus papás no les gusta un cierto tipo de alimento. Si a uno de sus papás les gusta mucho el mango, a lo mejor a ustedes puede gustarles mucho un mango o a lo mejor a sus papás no les gusta, no sé, el sabor de la sandía y a ustedes tal vez tampoco les gusta. Hay algunas características que se aprenden. Un niño puede aprender a que no le guste el mango o no le guste la sandía, pero también hay algunas características que se heredan y no son todas, pero algunas características pueden hacer que el hijo esté repitiendo algunas cosas que hace su papá respecto a ciertas conductas o ciertas cosas de metabolismo, por ejemplo. Pues eso es una variante de un gen que tiene con respecto al resto de la población. Pero bueno, regresando a todas las características que les estaba diciendo. Ahorita regreso a unas cosas más que decía Dobzhansky, pero no, bueno, se las digo de una vez. Dobzhansky a partir de aquí, y creo que ya retomamos otra vez como el paso en el que también los que querían dividir de forma horizontal van a poder. Eh, el caso es que este Dobzhansky empezó a establecer una serie de cuestiones. Decía que, así por como les dije en lo de las cucarachas, había cambios en algunos rasgos hereditarios. Esos cambios se debían a mutaciones o a variaciones dentro de un gen. No se conocía exactamente, les digo, la parte de las estructuras de los nucleótidos, no se conocía exactamente la estructura del ADN, pero sí se entendían ciertos funcionamientos. Se sabía, ya se los dije, Mendel dijo lo que era un gen, lo que eran los alelos, y se entendía ya en este entonces que era todo eso. Pero estos cambios hereditarios que se iban heredando, pues por eso son hereditarios, eventualmente podían ser afectados por la selección natural. Y la selección natural no significa que la naturaleza dice, tú te mueres, tú vives, tú te mueres, tú vives. La selección natural implica una serie de procesos. Para hacerlo de forma muy burda, voy a explicarlo de esta manera. Si una persona es alérgica a, voy a inventar aquí, a los jitomates, si existe gente alérgica a los jitomates, pero si una persona es alérgica a los jitomates y otra persona no, a lo mejor en el medio en el que viven, pues el jitomate no es tan necesario, no se requiere. Pero la segunda persona que no era alérgica a los jitomates podía ser alérgica a lo mejor a la cebolla. Uno era alérgico al jitomate solamente, otro era alérgico a la cebolla. ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo? Pues que se van a ir alimentando, van a ir encontrando diferentes formas de comer, diferentes lugares para comer. A lo mejor están en una ciudad pequeña que tiene pocas cosas para alimentarse. Y resulta que después de cierto tiempo empieza a haber escasez de ciertos alimentos y lo único que se empieza a producir o que puede estar en bodegas son tal vez jitomates. La persona que era alérgica al jitomate, pues cuando lo muerde o cuando se lo come, empieza a tener problemas de hinchazón en su cuerpo, reacciones alérgicas. Puede ser que eventualmente entre en un shock anafiláctico, es decir, que ya su cuerpo no pueda resistir la intoxicación por el jitomate y se muera. Esta persona que se murió ya no puede tener hijitos y los hijitos que quedan en la población, a lo mejor pensando en el que sobrevivió, que era alérgico a la cebolla, pues van a ser alérgicos a la cebolla, pero no al jitomate. Eventualmente la población va a seguir cambiando y con el paso del tiempo puede ser que otra vez escasen alimentos y ahora lo único que se va a poder conseguir es cebolla, hacer sopa de cebolla, por ejemplo. Esa es muy rica, hace mucho que no la pruebo. Creo que voy a tener que preparar. Entonces,
la población que es alérgica a la cebolla a lo mejor ya no es completamente alérgica, puede haber variantes respecto a lo de la cebolla y se van a morir algunos, pero sus genes pueden seguirse manteniendo, tal vez no lleguen a morirse. Pero bueno, ese es un ejemplo de selección natural. A lo mejor en la naturaleza hubo una inundación y resulta que las dos personas, aunque fuera alérgico al jitomate y aunque fuera alérgico a la cebolla, se morían por exceso de frío porque no estaban tapados y su cuerpo no estaba lleno de vello corporal, y no podían guardar la temperatura corporal y se murieron congelados y no tenía nada que ver su gen de alergia del jitomate o de alergia de la cebolla, solamente fue porque en ese momento, en ese invierno tan frío, donde no tenían ropas gruesas, las personas que tenían mucho vello corporal alcanzaron a guardar un poco más de calor y no se murieron, se mantuvieron más o menos dentro de lo que se podía vivos. Y las personas que eran más lampiños de vello corporal se murieron porque no pudieron guardar calor, aunque fueran alérgicos o no a la cebolla o al jitomate. Pero puede ser a lo mejor que, no sé, que no fuera frío, que fuera calor. Y si era calor, pues obviamente la persona que tenía vello corporal iba a tener muchísimo más calor que la persona que era lampiña. Ese tipo de cambios en la naturaleza, ya sea de temperatura, de humedad, de cambios en la disponibilidad de recursos, de a lo mejor una situación de un depredador en la que viene la persona caminando por la calle bien feliz y contento y de repente le sale un animal muy rápido que se lo quiere comer, pues la persona que no era muy rápida se murió porque se lo comió el animal, y la persona que sí era muy rápida alcanzó a esquivar al animal y se salvó. Hay muchas cuestiones y esas cuestiones azarosas de la naturaleza pueden afectar o no a ciertos organismos dentro de la población, y entonces eventualmente eh, esos rasgos hereditarios empiezan a volverse más abundantes o menos abundantes dentro de la población, no dentro de los individuos, puede ser dentro de toda la población. Y a partir de lo que dice Dobzhansky, se establece que no son los individuos los que evolucionan, las que evolucionan son las poblaciones. ¿Por qué? Porque una población es un conjunto de un montón de variables dentro de los genes. Esto es lo que decía Dobzhansky. Entonces, recuerden que para Dobzhansky había dos principios. El primer principio es que los rasgos hereditarios son afectados por la selección natural. Esto apúntenlo por favor. Y que solo, cuando es solo de solamente, si lleva acento, digo, es un ejemplo nada más para que no se hagan bolas, solo evolucionan las poblaciones, no los individuos. Ok, que no se les olvide esto. Esto tiene que ver con información pues, de lo que salió a partir de Dobzhansky en una serie de trabajos que fue publicando. Retomando un poquito los otros aspectos, pues está lo de la sistemática. ¿Qué pasa con la sistemática? La sistemática es esa rama de la biología que busca cómo organizar a los seres vivos. Tiene que ver con lo que estudió Linneo, con la forma de organizar el mundo vivo de acuerdo a características naturales y no artificiales. Pero para la sistemática, una otra persona que, que escribió también un libro, y este lo escribió para alrededor de 1940, fue Ernst, porque era un hombre europeo y se apellidaba Mayer. Ya tenemos a Dobzhansky, ahora tenemos a Ernst Mayer. Este Ernst Mayer estableció el concepto biológico de especie. ¿Y qué significa el concepto biológico de especie? Esto digamos que es como esto es como la parte principal de Meyer y por eso se le recuerda mucho. Pero se dice básicamente que una especie, la especie que ustedes quieran, una especie de ratones, una especie de cucarachas, una especie de peces, una bacteria, no importa el organismo que ustedes pongan, una especie consiste
en un grupo de poblaciones que están repartidas a lo largo de un área geográfica, en el mismo, eh, más o menos en el mismo tiempo geológico, pues, pero geológico significa que no están separadas millones de años, sino más o menos son contemporáneas, pues. Entonces, la especie consiste en este grupo de poblaciones cuyos miembros, los miembros de esa población, son capaces de cruzarse entre ellos o de reproducirse entre ellos para producir descendencia fértil. ¿Qué significa descendencia fértil? Significa que los hijos de esos padres pueden tener hijitos, es decir, va a haber nietos y bisnietos y todo eso, porque cuando los miembros de la... Puede ser la misma población o pueden ser dos poblaciones muy cercanas, pero que los miembros puedan reproducirse entre ellos, que se conozcan y digan, ok, a mí eh, me gustó tal organismo de esta misma población o tal otro, voy a dejar hijitos. Pues esos hijitos, cuando se vuelvan a reproducir en el ciclo que les corresponde, esos hijitos pueden tener otra vez hijitos y así sucesivamente, pero no se pueden cruzar y dejar descendencia fértil con otras especies. Es decir, seguramente ustedes en la red han visto que hay gente que cruza organismos de diferente especie. Hay uno muy famoso que es la cruza de un tigre con un león y entonces se forma un animal muy extraño, pero ese organismo no se va a poder cruzar con a lo mejor con alguno de las especies de los padres o con otros, o a lo mejor han escuchado mucho el caso de los caballos y los burros que producen algo que le llaman mula, que una mula ya no puede tener hijitos. Entonces, esa descendencia que ya no es fértil, ya no, o sea, hace que los papás, en este caso el caballo y el burro, si un caballo se reproduce con otro caballo, va a tener caballitos. Y esos caballitos, cuando crezcan y se reproduzcan, van a seguir teniendo caballitos. Lo mismo con los burros. El burro se cruza con otro burro y van a tener burritos y después esos burritos cuando crezcan y se reproduzcan van a tener otra vez burros de bebés que se van a poder seguir reproduciendo entre sí, pero no la cruza entre caballo con burro porque eventualmente ya no van a ser viables. Y eso tiene que ver mucho con la cantidad de cromosomas o la cantidad de genes o la cantidad de espacios que se encuentran en los diferentes... Puede ser simplemente el tamaño de un cromosoma el que haga la variación. Y ya con eso se provocan un montón de cuestiones asociadas a infertilidad o reproducción. Pero bueno, este Meyer estableció este concepto biológico de especie y también más adelante en otro trabajo habló de lo que era la especiación. Entonces, la especiación significa la forma en que una población estableció el modelo de, de especiación. En este modelo de especiación se habla de que una población puede dar origen, de una especie, puede dar origen a una población de otra especie. Y realmente el proceso de especiación implica dos cosas. Implica primero el concepto biológico de especie, porque tienen que entender lo que es esa especie y cómo esa especie va a producir una segunda especie. Y a partir de la primera, la segunda va a ser única y ya no se van a poder reproducir entre sí. Por eso es importante conocer eso. Y la otra es que debe de existir un aislamiento físico. Ese aislamiento físico se puede dar de diferentes maneras. Normalmente el aislamiento físico implica una barrera, dependiendo del tamaño de los organismos, pero puede ser una barrera más o menos de, lo voy a poner aquí, como una cadena montañosa o una barrera como una especie de río. Y la primera población, que aquí son ratoncitos o cuyos cafés, queda separada por estas barreras montañosas o este río que ya no podían cruzar el río, a lo mejor un mar y estar en diferentes continentes, y se forma una especie nueva que es blanca, que entre ellos sí se pueden reproducir, pero la especie blanca no se puede reproducir con la especie marrón porque sus genes fueron teniendo diferentes variaciones muy pequeñas. Entonces, ahí empieza a existir una divergencia. Divergencia es cuando se empiezan a separar dos ramas, en este caso dos especies, divergencia genética o divergencia génica. Eh, en ese sentido, hay un montón de estudios
Hay estudios que hablan acerca de que, por ejemplo, las avestruces que están en África son parecidas a otro tipo de aves gigantes que se encuentran en diferentes continentes, en Australia, en África o en Sudamérica. O, por ejemplo, estos son tipo de pruebas biogeográficas, eh, la familia de los camellos, que se encuentra eh, en la zona básicamente de Asia, del Medio Oriente y norte de África, tiene variaciones hacia el camello y hacia el dromedario, pero parientes de ellos están la llama, la alpaca y organismos que se encuentran en toda la cordillera de los Andes que se encuentra acá en Sudamérica, por ejemplo. Entonces, lo que estaba diciendo Meyer es todo esto acerca de ese modelo de especiación que se requiere una sola especie que empiece a tener microvariaciones acerca de lo que decía Dobzhansky y que exista una barrera que haga que no puedan seguir reproduciéndose porque ya quedaron muy lejos esas dos poblaciones, les cuesta mucho trabajo encontrarse y con el paso del tiempo cada una de las especies va a empezar a tener un conjunto de variaciones que con el paso de los años, pero no son poquitos años, son muchos años o cientos o miles de años, esas especies acumulan tanta cantidad de variaciones genéticas que cuando se vuelven a encontrar ya no es posible, a pesar de que son parientes muy cercanos, ya no es posible que dejen descendencia fértil. Eso es lo que había sucedido en este caso de la teoría sintética. Y otro aspecto, por ejemplo, que tenía que ver mucho con eh, la paleontología tiene que ver mucho con las pruebas paleontológicas para la teoría sintética, tienen que ver con el trabajo de un paleontólogo que se llamaba George, creo que se escribe así, creo que ya lo puse mal. Bueno, voy a poner su segundo nombre, Gaylord, y su apellido era Simpson. Este George Gaylord Simpson empezó a confirmar mucho a partir de fósiles o de restos fósiles que esas pequeñas variaciones de lo que decían Darwin y Wallace hacían al final de cuentas la evolución. Entonces, pues básicamente el trabajo de Simpson decía que la evolución como tal se debe a estas pequeñas variaciones y a la selección natural y a la selección de estas variaciones en el tiempo. Y en este sentido, eh, también establece, ahí esto ya no pintó, también establece que, ¿dónde me quedé? Ah, sí, perdón, que toda la historia de la vida, es decir, desde que surgió la vida y en esas pruebas que existen a partir de los fósiles, es muy o altamente compatible con los procesos que se estaban hablando acerca de las mutaciones genéticas y de la selección que eventualmente provoca la evolución. Entonces, este Simpson termina diciendo también que la evolución es la acumulación progresiva de estas pequeñas variaciones o genes que mutaron en, en las diferentes poblaciones. Digamos que el trabajo de Simpson se complementa o complementa la información que había provisto Dobzhansky y Mayer. Entonces, la evolución, al final de cuentas, empieza a suceder porque aparece una sola variación genética y esta variación genética se empieza a ir acumulando y poco a poco se empieza a hacer una diferencia gradual de la primera especie hacia las ancestrales. Y si ustedes recuerdan que en el video donde les hablé acerca de Wallace, les dije que estaba el abuelito escarabajo o coleóptero y las diferentes ramas o los diferentes, digamos, los llamé como nietos, me parece, pero obviamente pasaron cientos o miles de años en el que las nuevas especies se están alejando de la forma original, más o menos para que se acuerden eso, ¿no? Los organismos tienden a alejarse de esa forma original. Y básicamente eso que dijo Wallace lo está comprobando este Simpson a partir de una serie de registros en los que estos registros se volvieron muy importantes porque, eh, por ejemplo, en una época muy antigua o muy remota, una especie pudo haber sido muy pequeña
Esto es más o menos la historia evolutiva de un caballo en cuanto a fósiles. Podía ser muy pequeña y eventualmente se fue volviendo cada vez más grande, pero ¿qué sucedía con ellos? Pues básicamente la forma del cráneo es muy similar, no es igual, hay muchas variaciones además del tamaño, pero en cuanto a las patas, las, eh, las patas empezaban a tener, primero tenían sus 5 dedos los caballos, se empezó a apoyar primero o principalmente en el dedo medio de la pata delantera y ese dedo medio se empezó a reforzar hasta que eventualmente los dedos más pequeños se unieron hasta formar una sola pata que tiene los huesos fusionados y ahora los caballos apoyan sobre la punta de de sus dedos para poder correr. Eso fue un avance evolutivo a partir de cientos de años. Ahorita voy a dejar el video hasta aquí, pero dentro de las evidencias evolutivas, y esto ya lo voy a poner aquí, o las pruebas de la evolución, esto se los voy a hablar en otro video, o las pruebas de la evolución se pueden dividir en pruebas paleontológicas, en pruebas anatómicas, en pruebas embrionarias, que son los estudios que se daban en ese entonces, pero en pruebas también, por ejemplo, bioquímicas, por el estudio de las biomoléculas. Entonces, a partir de una serie de cuestiones o de este tipo que son de diferente tipo, se puede también argumentar un poquito más acerca de la validez de esta teoría sintética y de lo que habían hablado Darwin y Wallace. Voy a dejar el video hasta aquí. Y si tienen dudas, en otro video les voy a explicar acerca de las evidencias evolutivas. Pero si tienen dudas, pueden comentarlo también aquí en la parte de comentarios. Pueden empezar a a mandarme mensaje también dentro de las otras plataformas que tenemos para comunicación. Y pues espero que con esto les quede un poco más claro acerca de qué trataba todo lo de la teoría sintética de la evolución o de la síntesis evolutiva. Que tengan buen día. Nos estamos viendo en otro video.